Si hay algo que ha hecho popular a Bukele es su plan control territorial y guerra contra las pandillas. Y vamos que aquí sí hay tela que cortar. Todo comenzó formalmente el 20 de junio de 2019, cuando Bukele anunció el lanzamiento del plan de control territorial, que aumentaría la vigilancia policial de ciertas áreas del país en un esfuerzo por combatir las altas tasas de criminalidad y las pandillas en el país. Para que tengan una idea de lo difícil que estaba la situación, El Salvador estaba considerado el país más inseguro del mundo, con una tasa de homicidio de 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015. Cuando se aprobaron estas medidas, la respuesta de parte de las pandillas no se hizo esperar, y el 26 de marzo de 2022 fue la gota que derramó el vaso cuando se registraron 62 homicidios en un solo día. La mayoría de los asesinatos fueron cometidos por la MS-13, la famosa Mara Salvatrucha. Mara significa grupo de personas que gradualmente se fue deformando a pandilla, y Salvatrucha podría deberse a que se utilizó durante algún tiempo el término salvatrucho como un gentilicio despectivo deformado de salvadoreño, y puesto que los miembros de la pandilla se considerarían parias en su mismo país, podrían haberlo asumido como tal. Los críticos sostienen que la supuesta ruptura de un supuesto pacto entre el gobierno y la MS-13 habría desencadenado esta ola de asesinatos. Pero Bukele también reaccionó, y no de la manera habitual de los gobiernos ante presiones de este tipo. Antes te explico brevemente de dónde nacen estas pandillas. La Mara Salvatrucha comenzó por la emigración de los salvadoreños a Estados Unidos. Se presume que comenzó por el maltrato y discriminación que existía hacia los salvadoreños por parte de los mexicanos y afroamericanos. Empezaron siendo aliados de otras bandas como la Mara 18, fundada por mexicanos, pero cuando comenzaron a enfrentarse entre ellas, Estados Unidos no quería ese problema cerca de Hollywood y empezó a deportarlos hacia su país, donde no solo se volvieron más fuertes, sino que además se extendieron por otros países de Centroamérica como Honduras o Guatemala. Y atención a esto, el tamaño se estima entre 250.000 y 300.000 miembros, ya se pueden imaginar. Volviendo a Bukele, ¿qué hizo? El sábado 26 de marzo de 2022, Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa decretar régimen de excepción, que es un mecanismo contemplado en la legislación de un país para afrontar situaciones extraordinarias y graves, tales como catástrofes naturales, crisis económicas, desórdenes públicos, conflictos bélicos, entre otras, que incluyen mayores poderes para el gobierno o las Fuerzas Armadas y la suspensión o restricción de algunos derechos fundamentales, que autorizó a los militares y policías al uso de la fuerza letal contra las pandillas, incluso desde abril de 2020. Las fuerzas de seguridad acataron inmediatamente y empezaron a darle caza a todo lo que oliera a pandilla, que no es muy difícil de identificar porque todos llevan tatuajes llamativos con alusión a la pandilla. Incluso Bukele dijo que antes lucían estos tatuajes con orgullo y ahora buscan borrárselos desesperadamente. Pero la cosa no paró aquí. Bukele se las puso fea a los detenidos en la cárcel, ordenando reducir las comidas a solo 2 al día, y ordenó que sean las familias de los presos los que se encarguen de los costos de su familiar interno. Las familias de los presos en El Salvador deben pagar $170 por paquetes alimenticios, insumos básicos como papel higiénico y también vestimenta, entre otros. Incluso se viralizó un video de un preso quejándose de las condiciones. Porque las medidas de seguridad atentan en contra de la salud de los privados de libertad con la comida. Cuando se empezó a rumorar que las pandillas tomarían represalias contra esto, Bukele, fiel a su estilo, respondió así. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Una de las cosas más aplaudidas fue el llamado Plan Ocio Cero, que consiste en que los pandilleros presos hagan trabajos comunitarios como trabajos de agricultura, construir viviendas sociales, limpiar las calles, y una de las más polémicas empezó el 3 de noviembre de 2022, cuando el gobierno mandó a los pandilleros presos a destruir lápidas de pandilleros ex compañeros muertos, a excepción de los ataúdes, para evitar que se convirtieran en santuarios, y Bukele afirmó que los terroristas ya no podrán glorificar la memoria de criminales muertos. Pero estoy seguro que la mayoría de los que están aquí empezaron a reconocer a Bukele con la imagen de la ultra mega cárcel con los cientos de pandilleros capturados en paños menores y de rodillas. ¿Qué hay con esta cárcel? Se trata del Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, presentada el 31 de enero de 2023. Es un recinto carcelario de máxima seguridad ubicado en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, y que cuenta con una extensión de 1.6 kilómetros cuadrados y una capacidad para 40.000 reclusos. El centro penal tiene, además de pabellones para confinamiento de reos, un edificio para custodios, salas de audiencias por videoconferencia, celdas de castigo, fábricas para talleres, control de acceso con escáner de cuerpo completo y escáner para paquetes,
paquetes. Fue construida en solo 7 meses y cuenta con 19 torres de vigilancia, pabellones de confinamiento de reos, reflectores de alta luminosidad, cámaras térmicas y 4 anillos de seguridad que constan de muros perimetrales de concreto de 2.1 kilómetros de largo y cercas electrificadas con cargas de 15.000 voltios. Mantiene vigilancia permanente mediante cámaras térmicas y no hay conexión a internet. Bukele no quiere que exista la más mínima posibilidad de contacto con el exterior, pues lo que pasa en la mayoría de países de América Latina es que no importa que encarcelen a los delincuentes porque continúan manteniendo el negocio por teléfono móvil desde la cárcel. El reclusorio se diseñó con talleres y fábricas para que los reclusos laborasen en ellas. Las condiciones y el trato de los reos es un tema controversial. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues hábilmente por el nombre de la cárcel, donde la palabra terrorismo es la clave, ya que, como habíamos dicho, el estado de emergencia restringe algunos derechos fundamentales y desde el 2015 todo lo que huela a pandilla se considera terrorista. ¿Es esto malo? Bueno, depende de por dónde se mire, porque cuando eres un país donde sales a trabajar por la mañana y no sabes si regresarás a tu casa con vida o si alguien de tu familia puede ser asesinado de la nada o por nada por una de estas pandillas, como pasa en muchos países de Latinoamérica, pues lo ves de una forma distinta a, por ejemplo, países del primer mundo que no tienen este problema. Pero si la vida se mide por resultados, pues el tiempo le está dando la razón a Bukele. Y es que durante la aplicación del régimen de excepción hasta mayo de 2023, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública aseguró que 68.579 pandilleros y vinculados a las estructuras terroristas han sido capturados y se mantienen en las cárceles del sistema penitenciario de El Salvador. Entre ellos, 1.200 cabecillas de las estructuras de la Mara Salvatrucha, Mara Barrio 18 y Mara Mao Mao, además de 10 de los 15 jefes de las pandillas. El Ministerio de la Defensa Nacional aseguró que en 2022 se había convertido en el año con menos homicidios en la historia reciente de El Salvador. Según cifras del Ministerio de Justicia, la guerra contra las pandillas ha permitido incautar a las estructuras criminales $1.6 millones, 2.752 armas de fuego, 3.669 vehículos y 16.580 teléfonos celulares empleados para coordinar actos delictivos. Pero además, el régimen de excepción y el Plan Control Territorial tienen amplio respaldo de la población. Una encuesta de Gallup de abril de 2022 encontró que el 91% de los salvadoreños apoyaba las acciones del gobierno en materia de seguridad. Pero no todo es color de rosa. En abril del 2022, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó las acciones de uso innecesario y excesivo de la fuerza. A principios de mayo, Derechos Humanos afirmó que había evidencia creciente y acusaciones creíbles de que las autoridades salvadoreñas estaban cometiendo violaciones de derechos humanos, como arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia policial durante el régimen de excepción. Las ONG que abogan por la libertad de prensa se alarmaron cuando la Asamblea Legislativa elevó las penas de prisión de 10 a 15 años a quienes difundan mensajes de las pandillas en medios de comunicación. ¿Pero qué dice Bukele? En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes. Bukele advirtió a los padres salvadoreños que mantengan a sus hijos alejados de las pandillas porque les llevaría a la cárcel o a la muerte. Existen otras muchas cosas que ha cambiado Bukele y que no siempre han salido como esperaba. Reformas políticas, digamos, llamativas, transporte público, política exterior, pero hay otro tema interesante que hay que tratar antes de terminar el video, que ya va muy largo, y es la reelección. Intentaré explicarte muy rápidamente. Fue en 2021 cuando la Corte Suprema abrió la puerta a que Bukele pudiera presentarse a la reelección, algo que ha causado polémica y los críticos dicen que es un movimiento anticonstitucional. Antes de esa fecha, los jueces habían interpretado que la Constitución de El Salvador prohibía la reelección y para un candidato a aspirar tenía que pasar un periodo de 10 años luego del mandato inicial. Pero en ese 2021, la Corte Suprema resolvió que la reelección era algo que se debía decidir en las urnas y en esta sentencia de 2021 lo que se prohíbe es la reelección inmediata y que Bukele debería pedir una licencia o renunciar al cargo 6 meses antes para optar a la reelección, que es justo lo que hizo. En su lugar, durante este tiempo estará a cargo de las funciones la actual secretaria privada de la presidencia, Claudia Rodríguez de Guevara. Esto provocó un terremoto tanto dentro como fuera de El Salvador y la mayor controversia está en los jueces que tomaron esta decisión, ya que fueron elegidos por el Parlamento, donde el partido de Bukele tiene mayoría, y fueron nombrados después que el mismo Parlamento destituyera a los anteriores, ya que aprobó una serie de proyectos de ley, entre los que estaba uno que obligaba
ordenaba la jubilación de todos los jueces mayores de 60 años o con más de 30 años en la carrera judicial, lo que afectaba a cerca de un tercio del órgano judicial, que en el pasado habían emitido veredictos contrarios a algunas políticas de Bukele. Y guste más o guste menos, resulta que encuestas realizadas después del anuncio indicaron que más del 80% de los salvadoreños apoyan la reelección de Bukele. El 26 de septiembre de 2022, un grupo de ex jefes de Estado y de gobierno de España y Latinoamérica pidieron en un comunicado a la Organización de los Estados Americanos acciones contra las aspiraciones reeleccionistas de Bukele, quien respondió una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos, todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Bukele es percibido como un político millennial de mucha popularidad, aunque ha sido criticado por no tener posiciones políticas concretas ni querer participar en debates con otros candidatos a la presidencia, así como acusaciones de practicar populismo antisistema o de ser un falso outsider con estilo demagógico de liderazgo. Ha sido criticado por algunas de sus decisiones y declaraciones, especialmente desde organismos internacionales y de derechos humanos que reclaman transparencia y rendición de cuentas, o por medios de comunicación, institutos de investigación o universidades que se atreven a criticar su gestión gubernamental. Aún así, cuando un pueblo habla, no hay quien lo pare. La popularidad de Bukele es reflejo de que algo está haciendo bien, y lo que ha conseguido a nivel de seguridad en su país es algo digno de admiración, y ojalá pudiera ser copiado en otros países con problemas similares, donde no puedes salir a la calle después de ciertas horas, o comprarte un teléfono móvil nuevo, o comprarte una sortija o un colgante, porque sabes que un delincuente te lo quitará en minutos, y si intentas defenderte, acabarán con tu vida. Es tu turno. ¿Qué opinas de Nayib Bukele? ¿Te gusta? ¿Te desagrada? ¿Crees que no es como lo pintan? ¿Te parece que será un dictador? ¿O crees que el mundo necesita de estas nuevas ideas? Déjalo abajo en la caja de comentarios y no olvides suscribirte y compartir. Gracias y hasta la próxima.